Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Así termina esta carta primera a los Corintios. Bueno, estos versículos son precisamente los saludos finales del apóstol Pablo en esta intensa carta que hemos estado viendo, ¿verdad? Hubieron ya algunos saludos de otros hermanos que les enviaban saludos de las otras iglesias, etcétera. La iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila les mandaba saludos, y podemos ver aquí esta comunión. No se percibe una iglesia distante, ¿verdad? Donde pues tú por allá, yo vengo, me siento en mi lugar, el de siempre, y de aquí no volteo a ver a nadie, sino es estos saludos que hay, esta comunión, este interés mutuo que hay. Al inicio de esta carta, en el capítulo 1, por supuesto, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo comenzó deseándoles gracia, o sea, favor de Dios, deseándoles paz por medio de Jesucristo. Y a pesar de la condición de la iglesia, que ahora ya podemos saberla, ¿verdad?, a través de la serie, al principio de la serie, en la primera enseñanza, no sabíamos por dónde se iba a ir todavía exactamente, ¿no? Pero ahora conocemos cuál era la situación de aquella iglesia, y a pesar de todo eso, Pablo les dijo: ustedes son parte de la iglesia universal. Quizás no son la iglesia soñada, la iglesia ideal, hay muchas deficiencias, muchas cosas que ordenar en esta iglesia, pero son iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo, es iglesia universal. La iglesia universal, recordamos que está formada por todos los santos que invocan al Señor en todo el mundo. Así les dijo, con todos los santos que invocan al Señor en cualquier lugar. En su salutación final, esta que estamos viendo, enfatiza el apóstol Pablo en lo que nos une como iglesia, tanto la iglesia universal, todas las iglesias del mundo, como la iglesia local. Y recordemos que la primera parte de esta carta, los primeros capítulos, fueron capítulos que trataron de solucionar un problema de la división, ahí en la iglesia, de conflictos en la iglesia. Hemos visto ya los porqués, los porcomos, pero ahora vemos cómo está enfatizando, y el cierre del apóstol Pablo es un llamado a la unidad, un llamado a una unidad, pero no a una unidad superficial, no a una unidad pues que como cada uno se le imagine, sino a una unidad que vamos a ver espiritual, y lo vamos a ver el día de hoy aquí. Vamos a ver estos primeros versículos. Versículo 21 dice primero a los Corintios 16: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y comienza dándole autenticidad a esta carta, o a la autoría de la carta. Quizás tú te preguntes: ¿por qué? O a lo mejor piensas, esto no es relevante, o sea, lo saltamos, seguimos adelante, pero sabes que aquí hay mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque desde aquel tiempo ya existían las fake news, ¿sí has escuchado? O las noticias falsas. Resulta que se corren noticias que alguien dijo, o simplemente alguien, ahora con el internet, pues publica una fotografía de algo y le pone ahí un título, ¿no? O publican un clip de un video de algo y dicen que ocurrió en no sé dónde, no sé, cuando empezó lo de la pandemia, quizás tú te acuerdas, surgió un video, se hizo viral un video en donde llegaba un pastor, a lo mejor tú te acuerdas, ya viejito, a una iglesia, y lo metían por la parte de atrás, y en las bancas de la iglesia estaban las fotos se supone que eran de los congregantes. Bueno, yo vi toda clase de historias diferentes acerca de esa misma situación. La historia que parecía más creíble, que a mí me parecía más creíble, es que el pastor, pues al predicar solamente en la cámara, pues se sentía solo, ¿no? Entonces pusieron las fotos para que se imaginara y recordara a los hermanos, ¿no? Pero después se hizo la misma historia, o el mismo video con una diferente historia, que en otro lugar, esto es en Italia, el pastor se le murió toda la iglesia y les está predicando ya las fotos de todos los muertos. Entonces surgieron diferentes historias, ¿no? Fake news, y así pudiera poner muchos ejemplos. Desde aquel tiempo ya habían fake news o noticias falsas. Desde los inicios de la iglesia se propagaban cartas que supuestamente habían sido escritas por los apóstoles, las cuales intentaban alterar temas importantes acerca de la fe. De repente les llegaba una carta, esta vez del apóstol Juan, a ver qué dice. No, todo lo que les enseñé era pura mentira, ahora está esta nueva doctrina. Y así, y trataban de persuadir a los creyentes para que cambiaran su doctrina, para que cambiaran aquello que habían recibido de parte de los apóstoles. Te voy a poner un ejemplo en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, vemos aquí esto que te estoy diciendo, que había cartas piratas, cartas falsas, supuestamente de los apóstoles, y que decían cosas que nada que ver. Dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 2:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, subraya eso, ese es el tema, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Estas cartas piratas alteraban la enseñanza de un tema. Antes de que continuemos leyendo, déjame te digo, y lo enfatizo, era un tema específico y era el tema de la parusía. Esta palabra parusía se relaciona con la segunda venida del Señor Jesús. El Señor vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice el apóstol Juan, hizo su obra salvífica, pero Él va a volver, Él va a volver. Y dice después, en ese mismo texto, en nuestra reunión con Él, o sea, Cristo vuelve, pero también hay una reunión de la iglesia, la cual ocurrirá en las nubes, como dice también los tesalonicenses, o la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, en donde la iglesia se va a reunir con el Señor en las nubes, seremos arrebatados. Esto es la parusía, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Bueno, había algunos de los cristianos a quienes estaba escribiendo esta carta, los cuales no tenían muy claros estos conceptos, no tenían muy claro el tema de que Jesús va a volver, de que la iglesia va a ser arrebatada en las nubes, se va a encontrar con el Señor, y no tenían muy claro eso. Pablo ya habló acerca de esto en el capítulo 15, cuando habló acerca del cuerpo que vamos a recibir o cómo va a ser transformado nuestro cuerpo, habló ya acerca de esto, pero había algunos quienes no lo tenían claro, otros lo tenían claro, pero podrían desviarse por medio de filosofías, por medio de falsos maestros. Nosotros los domingos estamos viendo una serie que se llama Falsos Maestros, un peligro que sigue latente. Y el propósito de esta serie es que esta iglesia local, de la serie de los domingos, es que esta iglesia local, que usted use el discernimiento que le dio el Señor para poder encontrar cualquier cosa que se desvíe de la sana doctrina. No tanto para ver, me cae bien el predicador, me gusta la corbata que trae, etcétera. No, sino para centrarnos en lo que se está enseñando, para que usemos ese discernimiento. Así que aquí podemos ver que había algunos quienes no tenían muy claro esto, otros sí, pero quizás se podrían desviar con filosofías de falsos maestros. Y si les llegaba una carta, imagínate, del apóstol Juan o firmada por el apóstol Juan, pues sí podrían ser persuadidos para cambiar estas doctrinas. Y es lo que continúa diciendo, dice, no os dejéis mover, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, dice, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, esto debemos de ver la traducción correcta, porque sí, el día del Señor está cerca, y estaba cerca en ese momento. El tema es que en la traducción lo pusieron así, pero en el original ellos enseñaban y las cartas decían que el día del Señor ya había llegado. ¿Te acuerdas que Pablo les dijo, ¿cómo que dicen que ya hubo la resurrección y ni nos dimos cuenta? Ustedes ya andan reinando y ni nos dimos cuenta. Aquí el original dice que ya llegó este día del Señor. Por eso Pablo afirma, volviendo a Corintios, la autenticidad de esta carta. Dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y esto nos trae a nosotros una enseñanza, lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, yo escribí esto, o sea, yo soy el autor de esto, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero la enseñanza, ¿cuál es para nosotros? La enseñanza es que debemos de ser de aquellos quienes sostienen lo que dicen, no como digo una cosa, digo otra, ¿verdad? O decir una cosa y luego, no, yo no dije, bueno, sí dije, pero no dije, no, que seamos de aquellos de quienes sostenemos lo que decimos, que nos hagamos responsables de nuestras palabras, pero también de nuestras acciones. Si hemos dicho, porque puede ocurrir que a lo mejor dijimos algo o hicimos algo que ofendió a otra persona, bueno, pues simplemente responsabilicémonos de esas palabras y de esas acciones. No digamos, no, yo no lo hice, y la otra persona de todas maneras ya está ofendida. Pero si es necesario, reconozcamos, restituyamos, demos la cara cuando hayamos ofendido a alguien. Pero una recomendación que nos da el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, para no ofender a nadie, mejor hablemos conforme a las palabras de Dios. Dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y te aseguro que si hablamos conforme a la palabra de Dios, no nos vamos a meter en problemas, al menos con aquellos quienes están buscando agradar al Señor. Dice la segunda parte, o más bien versículo 22, primera parte, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y aquí, wow, está fuerte. Esta es una advertencia
que incluye ese gran mandamiento conocido por nosotros del Señor. ¿Te acuerdas? Le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Bueno, el Señor les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso está en Mateo 22. Todo aquel quien ha recibido el amor de Dios, el amor ágape de Dios en su corazón, puede amarle. O sea, no cualquiera puede amar a Dios, no cualquiera puede obedecer este mandamiento de amarle, solamente aquel quien ha recibido el amor de Dios en su corazón, que ha recibido derramado el Espíritu Santo en él. Una de las evidencias del amor a Jesucristo es la obediencia. O sea, no es que tanto lloro en la adoración, no es que tanto levanto las manos o con cuánta enjundia canto. Jesús lo dijo en Juan 14:15, si me amáis, ¿cuántos aman al Señor? Bueno, a ver, va de nuevo, lo está pensando, ¿no? ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, Jesús te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos. ¿Qué tal? ¿Sí? Qué chiste, ¿verdad? Específicamente Pablo se refiere, aquí en este texto que vimos, a Jesucristo como el Señor Jesucristo. Algunos le llaman a Jesús Señor solo por tradición. No, sí, el Señor, no, y el Señor, no, mi Señor. Pero el Señor mismo hizo un reproche a la audiencia en Lucas 6:46, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? Llamarle Señor implica mucho más que palabras, implica que el Señor gobierna en la vida de aquel quien le llama Señor. Aquel quien le invoca como el Señor, bueno, pues implica que su vida ha de ser gobernada por Él. La obediencia que nosotros tenemos hacia el Señor no es con base en el temor, mis hermanos, como si el Señor se tratara de un capataz. Hay quienes viven su vida cristiana por el temor, movidos por el temor, pero no se trata de eso. La obediencia que nosotros tenemos hacia el Señor no es con base en voy a ser castigado. Es que voy a perder la salvación, como algunos enseñan por ahí, ¿no? Si no me congrego voy a perder la salvación. No se trata de vivir por temor. Hay quienes predican precisamente de la venida del Señor. No, que va a venir el Señor y si te encuentran viendo ahí la novela te vas a quedar, ¿no? Y están ahí, ¿no? Viendo la novela escondida. Ay, Señor, no vengas tantito porque está re buena la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero no se trata de dejarnos mover por el miedo, sino es por amor. No es por miedo, no es por imposición, no es porque te estén haciendo manita de puerco, sino es por amor. La palabra amar que se usó aquí en el texto que estamos viendo en 1 Corintios 16:22 es la palabra fileo. Los que estudian la Biblia un poquito más de lo superficial podrán saber que se escribió el Nuevo Testamento en griego. Y la palabra amor que nosotros vemos en castellano, en español, tiene varias palabras que se traducen así. O sea, en el original está la palabra storge, eros, ágape, fileo, otro tipo de verbos, otro tipo de palabras que se traducen así como amor. ¿Qué palabra en el original utilizó aquí? Utilizó la palabra fileo. Esta palabra fileo, que se traduce como amor, o en el verbo amar, denota un afecto entrañable. Así como cuando amas a alguien, a un amigo, lo aprecias, se va y te duele que se vaya, ¿no? Y dices, ¡ay, qué mala onda que se va! Me duele realmente que se vaya a otra ciudad, a otro país, qué sé yo. Es un afecto entrañable, es ese amor que se relaciona con la amistad. Y el Señor en Juan capítulo 15 lo dijo de esta forma, les dijo a sus discípulos de esta forma: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. O sea, sí hay un señorío de Cristo sobre nosotros, pero no es un señorío de imposición, no es un señorío de infundir miedo, sino es un señorío de amistad. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tenemos que aprender, mis hermanos, a ser amigos. Dice la palabra, el que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo, el que quiera amigos ha de mostrarse amigos. Y a veces no sabemos de qué se trata la amistad. Bueno, la Biblia nos enseña y tiene que ver con esto. El Señor dice, yo les llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor Jesús nos reveló la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? No solamente nos reveló la voluntad del Padre por medio de una predicación o de una enseñanza. Él mismo, el venir a esta tierra, encarnarse, hacerse como uno de nosotros en cuanto a un cuerpo,
Bueno, eso ya fue una manifestación del amor de Dios. Fue una manifestación de la voluntad de Dios, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no se quedó ahí en solamente querer, sino que manifestó ese amor en acciones, dando a su Hijo. Y el mismo Señor encarnado dijo: esta es la voluntad de Dios, que yo haga esta misión de hacer salvable a toda la humanidad. Y el mismo Señor Jesús se dio por amor a nosotros. En el versículo 13, ahí de Juan 15, dice: nadie tiene mayor amor que este. ¿Quieres saber qué es amor? Que uno ponga su vida por sus amigos. A veces ni un WhatsApp les contestamos a los que decimos que son nuestros amigos, ¿no? Bueno, ya de dar la vida ni hablamos. Podríamos traducir la primera parte entonces de 1 Corintios 16, 22 de esta forma: el que no sea amigo del Señor. ¿Te fijas? En la versión que tenemos nosotros dice: el que no amare al Señor Jesucristo. Pero ya con esta traducción de la palabra que utilizó en el original como amor, podríamos decir: el que no sea amigo del Señor. Ahora, ¿quién puede decir que es amigo del Señor? Bueno, aquel quien lo demuestra. Quien no demuestra su amor por Jesucristo desde la amistad, es decir, guardando sus mandamientos, estando dispuestos a dar nuestra propia vida, pues no tiene el amor de Dios morando en él. Es decir, no es salvo. Aquel quien no demuestra el amor, la amistad por el Señor, guardando los mandamientos, dando su propia vida, simplemente no es salvo, no tiene el amor de Dios morando en él. Por eso Pablo dice: sea anatema. El que no sea amigo del Señor, lo demuestre, sea anatema. ¿Qué es esta palabra anatema? Bueno, anatema era lo que se dedicaba a un Dios para destrucción. Esto es en términos generales. Es una palabra conocida en tiempo de Pablo, no solo por los cristianos, sino por todas las culturas. Todas las culturas, cuando conquistaban algún pueblo, tomaban una parte y la separaban y la destruían, y se lo dedicaban al Dios al cual pues estaban ellos adorando. Era también lo que se reservaba a un conquistador. Cuando había un conquistador, bueno, el botín de esa batalla se le reservaba a este conquistador, y a eso le llamaban anatema. En el contexto judío tenía una idea similar, era aquello que Dios había mandado destruir también. Para aquellos quienes dicen: no, es que eso es pagano porque así lo hacen X cosa en el paganismo. Bueno, podemos ver que en el paganismo también se practicaba eso, pero también el Señor lo hizo así, pero para él. Por ejemplo, cuando el Señor comisionó a Saúl, al rey Saúl, le dijo: mira, hiere a Amalec, no dejes nada, acaba con animales, todo, barre con todo. Le dio detalles específicos. Bueno, podemos ver que Saúl no destruyó todo como Dios le dijo. En ese caso, anatema era todo, pero Saúl reservó unas partes y le dio su propio uso, lo que él según dijo que iba a hacer, con eso que Dios dijo que se destruyera. Otro ejemplo: cuando tomaron Jericó, el pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Los muros se cayeron, el Señor les dio la victoria, eso está en Josué 7. Ellos separaron cosas que Dios había designado para ser destruidas, pero hubo un hombre llamado Acán, el cual tomó estas cosas y se guardó una parte de lo que Dios había dicho que se destruyera. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Qué ocurrió con el pueblo a causa de esta persona quien tomó aquello que Dios había dicho que destruyeran? ¿Sabes qué provocó? No solo provocó problemas sobre el mismo Acán, sino que trajo derrota a todo el pueblo. Todo el pueblo estaba siendo derrotado a causa de que Acán había tomado aquello que Dios había dicho que destruyeran. La idea que está comunicando Pablo es una idea muy fuerte. Aquí cuando dice: el que no sea amigo del Señor Jesucristo sea anatema. La idea que está comunicando es algo que ya dijo previamente, y es: no tengamos nada que ver con aquel quien no quiera tener amistad con Jesucristo. Piénsalo. Si no quiere tener amistad con Jesucristo, pues ¿qué me espera a mí? Ahora, esto no es una licencia para odiar. O sea, quiero ser muy específico en esto. Y repito, lo que nosotros hacemos no lo hacemos por imposición, lo hacemos por amor. Porque cuando nosotros amamos a Dios, amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. ¿Está claro? Es decir, tampoco es para desearle mal a las personas quienes no aman a Jesucristo. El enfoque aquí es la lealtad. Por un lado, el Señor nos llama a la unión y a la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Dice 1 de Juan 1, versículo 3. El Señor
nos ha llamado a la unión y a la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Dice 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Se está hablando Juan a nombre de los apóstoles. Dice, y nuestra comunión, la comunión de los apóstoles, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo creo que este versículo lo explica muy claramente. La comunión que hay entre nosotros es por medio de Cristo. O sea, usted tiene comunión con su hermano en Cristo porque su hermano tiene comunión con Cristo. Eso es lo que nos une. También se nos llama a estar perfectamente unidos entre nosotros los creyentes. O sea, si no hay comunión con el Padre, la comunión que hay entre creyentes o supuestos creyentes es cuestionable. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, esta misma carta, así empezó. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, para que veamos cómo hay este llamado. Desde la comunión con Cristo, el llamado es para que estemos unidos entre nosotros. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué dice después? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, quiero que veamos una línea, desde este capítulo 1 de 1 Corintios, una línea que va avanzando, una línea de pensamiento que va avanzando y que está concluyendo aquí. Estamos en el último capítulo, últimos 4 versículos. Por otro lado, se nos llama a separarnos de aquellos quienes no aman a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿se está refiriendo a los incrédulos? Porque hay personas quienes no han creído en Cristo y obviamente no aman a Jesús. O sea, personas paganas, mundanas, incrédulos. Bueno, no se refiere a ellos. ¿Por qué? Porque a ellos precisamente se nos ha mandado a que les prediquemos el Evangelio. O sea, no está diciendo Pablo, aquel quien no crea en Jesús sea anatema, o sea, separado para destrucción, no tenga nada que ver con él. No, porque si lo interpretamos así, estamos entonces contradiciendo o anulando esa gran comisión que el Señor dijo. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Obviamente, los que no conocen a Cristo. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se refiere? Ahora, fíjate, continuamos en esta línea. Capítulo 5 de primera carta a los Corintios. Estabas en el 1. Por un lado está la comunión con Cristo, la comunión con Dios por medio de Cristo, la comunión entre nosotros, los creyentes, y ahora está hablando de separación. 1 Corintios 5, versículo 9, esto ya lo vimos. Si quieres una explicación más amplia de esto, bueno, regresa a la enseñanza de esta porción bíblica, en esta carta. Dice, os he escrito por carta, o sea, esa sí era de Pablo también, no era una carta pirata, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, imagínate, no hablarías con nadie más que cuando estés aquí en la iglesia. Y eso, bueno. Más bien, versículo 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, diciendo que es amigo de Cristo, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Quiero que quede claro que no es algo que digo yo. A mí me gustaría decir algo diferente, la verdad. O sea, a mí me gustaría, no, todo bien, todos con todos, bien bonito, amémonos todos y, amor y paz. Pero, hermanos, amar a Dios implica aborrecer lo que Dios aborrece. Quisiera decirle otra cosa, pero es así. Ahora, no me saque de contexto y diga, el pastor nos prohibió que... No, yo no prohibí nada. Yo no prohíbo absolutamente nada. Ahí están mis 2 hijos, a eso sí les prohíbo. Pero cada uno de ustedes tiene su voluntad, cada uno de ustedes puede decir, ¿sabes qué? Ahí dice, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, cada uno, y cada uno le vamos a dar cuentas a Dios. Yo lo único que estoy haciendo es leer lo que dice la palabra. Ahora, en 2 de Timoteo nos aclara todavía más a quiénes se está refiriendo. Estamos planteando esto. El que no sea amigo de Cristo sea anatema. Anatema es algo que Dios separó para destrucción y no podemos echárnoslo a la bolsa o tener relación con eso como Acán, porque si no nos estorbamos nosotros mismos y estorbamos al cuerpo. ¿Está claro eso? Ahora aquí vemos la idea más clara en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Es un versículo corto, pero nos lo aclara muy bien. ¿A quiénes se refiere? Aquellos quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Fíjate lo que dice al final.
a estos, invítalos a comer, vete de vacaciones con ellos, o sea, llévatelos ve con ellos de compras. No, a estos evita. O sea, quiero que quede esto muy claro, es la palabra, ¿no? Amar es preferir. O sea, yo amo esto, lo prefiero. Y cuando se prefiere algo, automáticamente hay una separación de otra cosa, ¿sí? O sea, si tú amas cierto alimento, lo tienes ahí, entonces amas ese alimento y te separas de otros alimentos porque solo puedes comer un alimento al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Es en un buffet, haz de cuenta. Bueno, pues no puedes comerte de todo, a menos de que tengas un buen tanque doble, ¿no? Pero solamente pues vas sobre ciertos alimentos y tienes que dejar fuera, desechar otros alimentos. Amar es preferir, y cuando se prefiere algo, automáticamente hay una separación de otra cosa. Debemos de entender, estamos hablando de lealtad, que esta lealtad de la que está hablando Pablo aquí, al cerrar esta carta, de amar a Dios, separarse de quienes dicen amarle pero en realidad no le aman, esta lealtad no tiene como base lo subjetivo. O sea, no tampoco quiero que tome, no, a mí se me hace que esa persona no ama a Cristo, no me separo. No, se te hace, o sea, ¿qué base tienes para decirlo? O sea, esto que dice Pablo en el capítulo 5, dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, tal, y da toda una lista, amplia lista. Bueno, es obviamente algo objetivo. O sea, no es a mí se me hace que ha de ser, no. Ya vimos que es de divisores juzgar las intenciones de las personas. Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No tiene como base lo subjetivo, si me cae bien, no, este se llama Cristo. Me cae mal, ese es un anatema, está preparado para destrucción. No. No tiene como base si me gusta, cómo se viste, etcétera, sino lo objetivo. ¿A qué me refiero con lo objetivo? Con Jesucristo, con la doctrina de Cristo. Lo que nos une no es lo subjetivo, sino lo objetivo, que es Cristo y su doctrina. Así que lo que nos une como iglesia es el amor, la amistad y la lealtad a Cristo. Eso es lo que nos une como iglesia. No es ni siquiera que seamos del mismo país, porque aquí vemos algunos que somos de México, otros que son de Honduras, otros de Guatemala, otros de Panamá, otros de El Salvador y así, de todos lados. O sea, lo que nos une no es la bandera de nuestro país, ¿sabes? Porque bueno, acá en Estados Unidos ya no somos mexicanos, somos latinos, todos somos hispanos. Pero eso no es lo que nos une es Cristo, la lealtad a Él, la amistad a Él, su doctrina, eso es lo que nos une. La parte final de esta advertencia nos aclara que esta separación tiene que ver con doctrina y con doctrina esencial. Hubo un reformador que dijo esto, la doctrina divide. Y no se trata de división en el mal sentido, como lo enseñó el apóstol Pablo, sino se trata de una separación. O sea, si tú no crees que Jesucristo vino en carne, tenemos que separarnos. Esos son de los que está hablando. Si tú no crees que Jesucristo va a volver, entonces tenemos que separarnos, porque eso es doctrina esencial. Si tú no crees que Cristo nació de una virgen, tenemos que separarnos. Sí, la doctrina divide. Por eso desde muchos púlpitos, ¿qué es lo que se hace? Hablar de el campeón que hay en ti, de que todos los días es viernes, de que etcétera, y que Dios te va a prosperar y todo, porque eso no divide. Eso todos quieren eso. Todos queremos, dijo el otro. Todos se juntan. No importa en qué creas, lo que importa es que queremos lograr nuestros sueños. Pero cuando se predica la doctrina divide. Por aquí, por esa puerta, han entrado personas quienes no creen en ciertas doctrinas esenciales. ¿Y qué creen? Pues nos gustaría que se quedaran, pero no vamos a cambiar la declaración de fe de esta iglesia para darle gusto a esas personas. Porque si no, imagínate, lo vamos a terminar haciendo un club. Ni modo, o sea, usted cree diferente, bueno, pues siga buscando en donde le enseñen lo que usted cree. ¿A qué se refiere entonces esta separación? A doctrina esencial. Cristo, doctrina esencial. Dice la segunda parte del capítulo 16, versículo 22. El Señor viene. Ahí está. No es lo subjetivo, es lo objetivo. En el original, te fijas, dice el Señor viene. En el original solo hay una palabra, y es la palabra Maranata. Es una palabra aramea que se transliteró al griego y al castellano así, como Maranata. Y está compuesta por 3 palabras. Ahí te va, una lección de arameo. Está la palabra mar, que significa Señor en arameo. Está la palabra ana, que significa nuestro en arameo. Y la palabra ta, T-H-A, que significa ven. Entonces podríamos
traducirlo de manera literal, ven Señor nuestro. Ahora, no es que el Señor ya vino, como enseñaban y enseñan algunos, o sea, ya vino y volvió a venir ya. El Señor viene, eso es lo que dice esta palabra. Y así mismo lo afirma Él. Si tú sigues leyendo la Biblia y te vas hasta el último libro, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, también ya los últimos versículos, en el capítulo 22, versículo 20 de Apocalipsis, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién da testimonio del libro de Revelaciones? El Señor Jesucristo. Así empieza el libro de Apocalipsis. Así empieza, el Señor Jesucristo hablando y habla a las 7 iglesias. Bueno, al final de este libro dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente. Y cuando el Señor dice ciertamente, es en serio. No es como nosotros, como decía hace rato. Como digo una cosa, digo otra. Sí llego ahí a las 7, pero 7:10, ¿no? Al fin que bueno, había tráfico. No. El Señor dice, ciertamente, vengo en breve. Y nosotros, los que leemos estas palabras o este testimonio del Señor, ¿qué decimos? Amén. Ven, sí, ven, Señor Jesús. Nosotros anhelamos que Él venga. Entonces la enseñanza que traía esta gente de la que había que separarse, según el apóstol Pablo, era, no, ya vino. ¿Cómo que ven, Señor? No, ya vino, ya. ¿En serio? Bueno, eso trae muchas implicaciones. Eso nos arroja más luz acerca de quiénes son los anatemas que no aman a Jesucristo. Son aquellos quienes niegan su segunda venida, aquellos quienes niegan el arrebatamiento de su iglesia. Nosotros, mis hermanos, creemos en su venida. Y no me voy a detener de decirlo. A lo mejor hay alguien aquí que no. Dice, no, yo oí a tal predicador que me gusta ahí en YouTube que dice que no va a haber arrebatamiento. Y yo lo creo. Bueno, no lo voy a ocultar. Nosotros creemos en que el Señor va a venir. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Y no voy a decir, no, bueno, es que sí dice, pero no dice lo que dice porque no sé quién dijo que, ¿verdad? No, sí dice y nosotros lo creemos. Por eso nosotros decimos, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos anhelan que venga? Cuando Pablo corrigió el tema de los abusos en la cena del Señor, en esta misma carta, el capítulo 11, él instruyó a los corintios a que anunciaran la muerte del Señor Jesús. Dice, cuando ustedes conmemoren esto, la muerte del Señor están anunciando. Pero dijo algo bien importante que encaja con esto. Ustedes tomen la cena del Señor y están anunciando la muerte de Jesús, pero lo van a hacer hasta que Él venga. Te leo primero los Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que si algunos decían que Jesucristo ya había venido por segunda vez, o que ya no iba a haber segunda venida, pues entonces, ¿para qué conmemorar su muerte? O sea, la cena del Señor entonces no tiene sentido. No tendría sentido lo que Pablo mismo había escrito. Y Pablo les está diciendo, o sea, en esta misma carta yo les instruí acerca de la cena del Señor. Así que aquel que niega que el Señor va a venir, pues sea anatema. Ahora, ¿cómo es esta espera nuestra? Esperamos al Señor, decimos, sí, Señor, ven, pero ¿cómo es esta espera? Es una espera activa. ¿Cómo? Proclamando su muerte. Los creyentes proclamamos la muerte del Señor. El Señor murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó en la tumba. El Señor resucitó al tercer día. Y proclamamos también que va a volver. ¿Te fijas? Eso es el Evangelio, comprimido. El Señor murió por tus pecados. El Señor resucitó y tú también vas a resucitar una nueva vida si crees. Pero sabes que esa espera es hasta que el Señor venga. Porque un día la espera va a terminar y vamos a estar con Él cara a cara. También el apóstol Pablo, les enseñó algo en el capítulo 4 de esta primera carta a los Corintios. Algo que seguramente hacía temblar a más de uno. Dice primero a los Corintios capítulo 4, versículo 5. Te espero a que llegues. A lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y por qué alguien habría de negar la venida del Señor, el arrebatamiento? ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí está el problema para muchos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Te fijas? O sea, no había venido, aunque algunos decían que ya. El cual, aquí está lo que hacía temblar a muchos, aclarará también lo oculto de las tinieblas.
y manifestará las intenciones de los corazones, esas que nosotros no podemos ver. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Alabanza o reprobación, o esas palabras de nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No, pero profetizamos, no, pero en tu nombre echamos fuera demonios, no, pero hicimos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque se van a revelar eso que se hizo en las tinieblas, en lo oculto, eso que estaba en el corazón, esas intenciones del corazón. Sí, echaba fuera demonios, pero ¿cuál era la intención en mi corazón? Sí, hacía milagros, pero ¿cuál era la intención en mi corazón? Etcétera. Eso nosotros no lo podemos ver, a menos de que pues tengas poderes especiales, ¿no? Pero eso solamente Dios lo puede ver. La intención de mi corazón ahora mismo Dios la ve, la tuya también. Yo no puedo verla, pero el Señor sí. Y se va a manifestar en aquel día. Aquel que no ama a Cristo, entonces, pues prefiere negar o ignorar quizás su venida. ¿Por qué? Porque en su venida se va a descubrir esa piedad aparente. Algunos de quienes, como le dijo a Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Bueno, la piedad aparente de muchos allí va a ser manifestada. La esperanza en el regreso de Jesucristo determina algo, determina el estilo de vida de aquel quien espera. El que espera a Cristo vive como que le espera de verdad. No sé si me explico. Haz de cuenta que te dicen, mira, te dice tu esposo, mujer, te voy a llevar a cenar a Fogo de Chao, ¿verdad? Así que pues, ponte bien shineadita, toda bien bañadita, bien guapa, ¿no? ¿Y qué haces? Pues, rápido, ¿no? Desde la mañana ya estás buscando qué te vas a poner y etcétera, 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 ¿no? Y ya a las 3 dijo, bueno, ya desde las 2 ya estás ahí sentada en la sala esperando, ¿no? Estás esperando. Tu aspecto determina que estás esperando a ir a un lugar, no a cualquier lugar, a un buen restaurante. Ese es el que yo conozco, que es increíble, ¿no? De esos que vas nomás en el cumpleaños. Bueno, esto genera entonces el sano deseo de llegar puros al encuentro con el Señor. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3:3. Estoy diciendo que la esperanza en el regreso de Jesucristo determina el estilo de vida del que espera a Jesucristo. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel quien tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo ahorita pregunté, ¿cuántos esperan al Señor? ¿Cuántos creen su venida? Y muchos dijeron, bueno, el Señor te dice, bueno, pues el que espera se purifica. Estamos haciendo cosas que tienen que ver con nuestra purificación. Porque entonces yo estoy esperando a mi esposo para que me lleve a Fogo de Chao, pero traes todo el mandil lleno de huevo de la mañana aquí, todo huevo frito, ¿no? Y las pantuflas de panda, ¿no? Así todo, y el pelo así que te explotó el vuelo. ¿En serio? Bueno, todo aquel quien tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque si llega tu esposo así a las 3 y te ve así, mira, no te lleva ni a Taquería Arandas ni a la Michoacana, olvídalo. Bueno, vivamos esperando y proclamando su venida. ¿Cómo? En santidad, con nuestras lámparas encendidas. Y están estas parábolas que el Señor habló al Señor Jesucristo, la parábola de las vírgenes, ¿te acuerdas? Las cuales pues, no traían aceite, unas no traían aceite en su lámpara. ¿Qué pasó? Pues se quedaron. Mantengámonos ocupados, trabajando. Está la otra parábola, la parábola de los talentos en Mateo 25, en donde al que dio 5, pues estuvo ocupado y dijo, ya vino el Señor, ok Señor, ya viniste, bueno, aquí están, 5 me diste, he ganado otros 5. Y así, pero hubo otro que, no, pues yo tuve miedo, no, pues yo esto, no, pues yo aquello, no. Bueno, ¿qué le dijo el Señor? Al fuego, o sea, no tiene parte con nosotros. Así que vivamos así, esperando su venida, proclamando su venida en santidad. Otro punto que nos une como iglesia es que esperamos la venida de Cristo en santidad, o deseamos hacerlo en santidad, y estamos trabajando en eso. Cada uno aquí podría preguntarse, a lo mejor estabas a ver, ¿cuántos anatemas hay aquí? Y andas tratando de contar, ¿no? Pero aquí podemos hacer una aplicación para nosotros mismos, así bien simple, mira, bien simple. Hoy, ya me oí como el expresidente mexicano, hoy, en este día, ¿qué hicimos que contribuya con nuestra purificación? O sea, el día de hoy, cuando yo me veo en el espejo, ¿parece como que estoy esperando al Señor?
Porque hay quienes dicen que le esperan, pero no parece. Viven como si no le esperaran. Viven como si ya hubiera venido y ya no hay nada que esperar. Bueno, lo que nos une como iglesia es eso, que esperamos la venida del Señor y queremos hacerlo en santidad. Queremos que nos encuentre, pues, en santidad. Ahora, después de dejar de lado a los anatemas, o sea, aquellos quienes no aman a Cristo, ¿quedaban quiénes? Quedaban los hermanos. Y o sea, debemos de notar esta distinción, y es lo que está haciendo Pablo. El que no ame a Cristo, el que no sea amigo del Señor, por allá. Y luego, ¿quiénes quedan? Los hermanos. Obviamente los incrédulos a los que hay que predicarles, pero quedan los hermanos, los genuinos hermanos. Incluso, cuando digo genuinos hermanos, incluyo a aquellos quienes cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo no decía, tú no reconoces mi autoridad apostólica, entonces te vas al infierno. No. Puede haber hermanos que pues, no reconocen ciertas cosas, pero eso no los hace que no sean salvos. O sea, ese punto no los hace que no sean salvos. Por eso, aunque había algunos quienes cuestionaban la autoridad de Pablo, el apostolado de Pablo, Pablo los bendice a todos. Y es que esto coincide con lo que el Señor dijo. Dijo, bendecid y no maldigáis. Ni aun a quienes no aman a Cristo nosotros tenemos la potestad para maldecirlos. No, el Señor mismo ya dijo sobre ellos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que orar por ellos. No hay que tener nada que ver con ellos, según la palabra, pero hay que orar por ellos. Tampoco digo que les voltees la cara si te los encuentras en el supermercado, no, pero estamos viendo claro lo que dice la palabra, y otra vez no lo digo yo, eres libre de hacer lo que tú desees. Pero entonces Pablo los bendice a todos, versículo 23, ahí en el capítulo 16 de 1 Corintios, después de decir esta fuerte advertencia, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maranata, Jesucristo viene. Dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Eso es lo que tiene para decirles a los hermanos. Una vez más, como al principio de esta carta, Pablo está apelando a la gracia. La primera enseñanza de esta serie se llamó Usando los lentes de la gracia, porque comenzó Pablo con gracia. Gracia es la palabra griega charis, que significa un regalo inmerecido. O sea, cuando tú has trabajado muy duro y eres el hombre de la casa y llega tu cumpleaños y te regalan un par de zapatos, dices, pues qué chiste, es con mi lana, ¿no? Pues yo les di la lana para que compraran los zapatos, pero bueno, gracias, ¿no? Pero charis comunica no esa idea, sino la idea de un regalo inmerecido, de algo que alguien no se lo merece y que lo recibe de todas maneras. Es un favor a aquella persona quien es incapaz de solucionar su propia situación. Eso es charis, eso es gracia, y eso es exactamente lo que hizo el Señor por nosotros. Nadie nos merecíamos la vida eterna. Nadie, pues mira, por más bueno que fueras, no, mira, es que yo nunca fumé, nunca tomé, nunca bailé, nunca dije una mala palabra y bla, bla, bla. Yo como que me lo merecía, ¿no? No, nadie nos lo merecíamos, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe. Y esta gracia salvadora es la misma que hemos recibido todos los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que nos une como iglesia? Lo que nos une como iglesia es la gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos une, no cosas superficiales, sino la gracia. Sin embargo, aunque hemos recibido esta gracia salvadora, seguimos necesitando de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No sé si ya te diste cuenta. En nuestro caminar diario seguimos necesitando de la gracia de Dios. Y todos la hemos recibido sin distinción. Pablo dijo, he trabajado más que los grandes apóstoles que andan por ahí en segunda carta a los Corintios, pero no yo, sino la gracia de Dios. O sea, lo que nosotros hacemos ya de este lado de la vida eterna es con la gracia de Dios, es con el favor de Dios. Igual, tanto tú como yo, todos hemos recibido la misma gracia, sin distinción. Cuando nosotros nos ponemos los lentes de la gracia, ese es el resumen de aquella primera enseñanza, y nos vemos en el espejo con los lentes de la gracia, después volteamos a ver a otros, ¿y cómo los vamos a ver? Con esos mismos lentes, y los vamos a poder amar, porque, digo, yo también necesito de la gracia y del favor de Dios, igual que la otra persona, que a lo mejor no es muy amable, pero pues yo también tengo lo mío, ¿verdad? Versículo 24. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y aquí sí utilizó esa palabra para amor, ágape. Anteriormente tenemos la traducción amor y era la palabra fileo, amistad, ese amor entrañable. Pero aquí sí utilizó la palabra ágape para amor. Y en primera instancia no es un amor sentimental. Hemos
sido instruidos en la palabra en esto, en que no es un amor sentimental, porque los sentimientos pueden variar, ¿cierto? O todos los días, casado, amas a tu esposa así, con la misma intensidad. Hay veces que no. Hay veces que no la amas con ese sentimiento, ¿no? Hay veces que no, porque a lo mejor andas estresado, andas ocupado, estás enfermo. O sea, imagínate, estás con un retortijón terrible, no sientes maripositas en el estómago, lo que sientes es un jalón terrible, ¿no? Es horrible. Bueno, no siempre se ama con los sentimientos de la misma forma. Y no se refiere a un amor sentimental, sino se refiere, la palabra ágape, a un amor sin condiciones. Mira, no importa cuánto me duela la panza ahorita, yo te amo. No importa cuán estresado esté, yo te amo. A lo mejor no te voy a poner violines y regalar flores, pero te amo, ¿sí? Es un amor sin condiciones. Es ese amor que nosotros recibimos de Dios, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese mismo amor que hemos recibido es el amor que nosotros mismos usamos para amar a Dios, pero también para amar a nuestro prójimo. El mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, no lo cumplimos con nuestro propio amor, porque ese amor está corrupto, ese amor es sentimental precisamente y puede variar, sino es el mismo amor que hemos recibido de Dios. Y el amor a nuestro prójimo es lo mismo, no es un amor sentimental, porque, repito, puede variar, sino es un amor ágape, el amor que recibí de Dios, ese amor te doy. Así es como funciona. Y especifica el apóstol Pablo, dice, mi amor en Cristo. Ese amor, mis hermanos, amor de Cristo, no es un amor selectivo. Repito, ya dejamos de lado a quienes no aman a Cristo, no son amigos de Cristo. Entre nosotros ahora, es un amor que no es selectivo. ¿Por qué? Porque Dios no amó a algunos. Yo sé que puede chocar con la doctrina de alguien, y bueno, I'm sorry. Pero yo sigo leyendo en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios a algunos. Porque de tal manera amó Dios a unos cuantos, no, al mundo, y no al mundo de algunos, porque no tiene sentido, leamos la Biblia pues, de manera objetiva, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Dios no amó a unos cuantos, Él amó a todos por igual. Porque el problema que el Señor vino a solucionar fue el problema del pecado. ¿Está claro eso? O sea, el Señor vino no a prosperar a las personas, no a sanar a las personas, no a resolverle los problemas a las personas, a arreglar sus familias. No. El Señor vino a solucionar el problema del pecado. Y la palabra misma dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese amor, solución para el pecado, es para todos. ¿Está claro? Bueno, no puedo explicarlo de otra manera, no me da para más. Eso mismo lo entendió Pedro, o sea que el amor de Dios es para todos sin distinción. El apóstol Pedro lo entendió ahí en el libro de los Hechos capítulo 10, vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 10, versículo 34. Te pongo rápido en contexto. Llega el apóstol Pedro a la casa de un varón llamado Cornelio y pues era gentil. Entonces estaba allí pasmado, empieza a predicar y el sermón de Pedro es, pues, miren, yo soy judío y yo nada tengo que ver con lo inmundo, o sea, les dice inmundos en pocas palabras, y de pronto el Espíritu Santo desciende, ni dejó terminar al apóstol Pedro, ahí en casa de Cornelio, y dice Pedro en Hechos 10:34, entonces Pedro respondió, veo con claridad, ahora veo, en tu versión, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. ¿Cómo dice en tu versión? Que Dios no hace acepción de personas. Es claro, ¿verdad? O sea, yo sé que hay algunos maestros famosos de la Biblia, eruditos quizás, con doctorados, lo que sea, que dicen otra cosa. Dicen, no, Pedro, aguanta. Dios sí hace excepción de personas, porque Él murió solo por unos cuantos. Esto lo vamos a ver en la serie de los falsos maestros, para que aprendamos a usar el discernimiento espiritual, ¿no? Pero Pedro entendió eso y dijo, veo con claridad, la evidencia está ahí, Dios no hace acepción de personas, Dios no muestra favoritismo. De la misma manera, volviendo con este amor unos a otros, entre hermanos, debe ser un amor
sin selectividad. Sin selectividad de raza. No es que este es de otra raza diferente, yo no. No. Si eres hijo de Dios, se nos manda a amarle. No con selectividad, sino es amplio como el Señor. Sin selectividad de posición social. No es que yo nada más amo a los que son de mi mismo estatus social o económico. O una selectividad educativa o de preparación académica. No es que yo nada más amo a los que son profesionistas como yo, o a los que no son profesionistas, porque los que son profesionistas se creen mucho fúchila. No. Tampoco este amor debe ser selectivo en cuanto a afinidades secundarias. No, acá los que nos gusta el fútbol, no, acá los que nos gusta el arte y así. No, debe ser sin selectividad. Y algo que estamos viendo es que Pablo expresa su amor para con todos. Lo mencioné hace rato, ¿no? Aquellos quienes cuestionaban su apostolado, aquellos quienes no reconocían su autoridad. O sea, unos decían, yo soy de Apolos. Pablo no, fúchila. Ni Cefas tampoco. Otros decían, yo soy de Cefas, porque Cefas está más lejos y nunca va a venir a decirme nada. Entonces, como está hasta allá, Cefas, está Jerusalén, Corinto, Jerusalén, bien lejos. Entonces, Cefas es mi gallo, ok. Y Pablo decía, ok, está bien. Otros decían, no, ni Cefas, Cristo, porque pues, no ha venido, ¿verdad? Pues Cristo, nomás Cristo y yo, ningún hombre. Yo no sigo a ningún hombre, yo sigo a Cristo, ¿vale? Bien espiritualoides. Bueno, todos esos ya dejaron fuera a Pablo. Y Pablo así como que, ¿y yo? Pues yo fundé la iglesia. Y me haces fuchi. Bueno, Pablo no decía, pues todo al fuego eterno, anatemas ustedes. No, dice, mi amor sea con todos vosotros. ¿Te fijas? Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Bueno, a esos incluso, quienes lo dejaban fuera, le hacían el fuchi, Pablo les mostraba su amor. Ahora, ¿cómo les mostraba su amor Pablo? A ver, piénsale. Una respuesta bien simple es esta misma carta. Él les mostraba su amor escribiéndoles esta carta. O sea, esta carta es la evidencia de su amor. Lo que él escribió en esta carta, las correcciones que el apóstol Pablo hizo, esta misma salutación, diciéndole, el que no ame a Cristo sea anatema, el Señor Jesucristo viene, etcétera. Todo eso que estamos viendo, mi amor sea con todos ustedes, gracia y paz sea a ustedes, es la evidencia de su amor. Ahora, Pablo tenía motivos suficientes para abandonarlos, ¿no crees? A ver, fui a Corinto, estuve 1 año y medio con ellos, es un desastre allí, algunos cuestionan mi apostolado, dicen que solitos se predicaron y solitos se autobautizaron ellos. Bueno, ahí nos vemos, bye, no quiero saber nada de ustedes, acá me quedo en Éfeso, bye. Oye, Pablo, los de Cloa, ¿te imaginas, no? Fortunato, Acaico, toda esta comitiva que fue, oye, Pablo, no quiero saber nada, bye. Pues tenía motivos suficientes, ¿o tú qué crees? ¿Qué hubieras hecho tú? Luego te digo qué hubiera hecho yo. Pero el Señor no los abandonó. Pablo, perdón, no los abandonó. ¿Por qué? Porque había unos poquitos todavía. Entre todos esos, había unos poquitos como Estéfanas, su familia, Fortunato, Acaico, los de Cloe mismos que le llevaron la carta a Pablo. Bueno, por esos poquitos valía la pena seguir. Valía la pena escribir estas cosas, exhortarles, corregirles. Esta comitiva que te digo de creyentes fieles de ahí de Corinto, traían esperanza a los que estaban inestables, porque mira, estaban los anatemas. Pablo dijo también en el capítulo 15, algunos de vosotros no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Estaban otros quienes conocían a Dios, pero no tenían las cosas claras y decían, no, yo Pablo, ese ni es apóstol. Ok. Había otros quienes estaban así como que ahí en la cuerda floja, ¿no? ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago? No sabían. Estaban entre amar a Cristo de verdad, hacerse amigos de Cristo de verdad, o de plano abandonar la fe y decir, ay, no, mucho rollo ahí. Esos que andan haciendo divisiones y esos que cuestionan al apóstol Pablo, no, yo mejor me voy y me pongo a ver transmisiones desde mi casa. Cristo y yo, Dios y yo. Bueno, ellos recibirían esta fuerte advertencia final que estamos viendo, porque ahí estaban, de todas maneras.
Judas, la carta de Judas, que tiene solo un capítulo, en el versículo 22, dice: a algunos que dudan, convencedlos. Y esta carta es lo que está haciendo al final. O sea, como que Pablo lanza todavía para cerrar, así como que para que quede bien claro. De esto se trata este asunto. Ustedes tienen todavía oportunidad de ser amigos de Cristo y ser amigos de nosotros, y que podamos disfrutar de esta comunión, de lo que es iglesia. Para concluir, mis hermanos, todo esto que nos une como iglesia es suficiente para amarnos. ¿O tú qué crees? Decía Marta al principio, cuando estaba empezando la alabanza: pues mira a tu alrededor, esa es tu familia. Sí, esta es. Y si tienes varios hermanos, pues sí, sabes que unos son medios complicados, ¿no? Pero es tu hermano. No te puedes divorciar de un hermano, ¿verdad que no? ¿No? O sea, tienes que aguantarlo y tienes que amarlo y tienes que sostenerlo, etcétera. Bueno, esta es nuestra familia. Lo que nos une como iglesia, todo esto que hemos dicho, es suficiente para amarnos. A pesar de nuestra inmadurez, a pesar de que a lo mejor alguien sea inmaduro, bueno, mira, si cree en todo esto que hemos hablado, si cree en el Señor Jesucristo, si cree en su venida, si ama su palabra, pero está batallando, bueno, aún hay que amarles a ellos. Tengo una frase aquí que anoté y quise traérmela así, directo se la leo. Dice así: el estado de mi comunión con los amigos de Cristo refleja el estado de mi comunión con Cristo. Repito, el estado de mi comunión con los amigos de Cristo refleja el estado de mi comunión con Cristo. Si mi comunión con los amigos de Cristo, con mi familia en la fe, esos que los hizo voltear Marta ahorita al empezar, es más, volteé otra vez. Si mi comunión con todos ellos está mal, está fracturada, está emproblemada, bueno, lo único que hace eso es reflejar el estado de mi comunión con Cristo. Porque, hermanos, Jesús dijo en Juan 17 que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Esa es la oración de Cristo. O sea, Cristo quiere estar con nosotros, pero si entre nosotros no queremos estar con nosotros, ¿cómo le hacemos? ¿Qué pasa? No, Señor, yo nomás contigo, pero Cristo dice, no, nosotros también. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hacemos a Cristo que cambie de opinión? O más bien nosotros nos alineamos a su palabra y tomamos esto como base para amarnos entre nosotros. No estoy diciendo que los que aman a Cristo son todos perfectos, no lo somos. Algunos inmaduros, otros pues más o menos, otros de plano dices tú, ay, pero pues aquí está, y ama a Cristo y pues hay que amarlo. Pueden haber métodos correctos, puede en una iglesia estar todo aparentemente en orden, pero si la base de todo eso no es el amor a Cristo, tengo que decirlo y suena fuerte, eso no es más que un club. Porque hay organizaciones sin fines de lucro que no tienen nada que ver con Dios y que también tienen las cosas en orden, tienen pues métodos correctos y exitosos, pero lo que nos une es Cristo, es el amor a Cristo, la amistad con Cristo. Eso es lo que nos une a nosotros. Así que, para concluir, hago un llamado y es para que analicemos nuestra propia condición. Y aquí sí no hablo colectivamente, porque yo no puedo decidir por el otro, ni tú puedes decidir por mí, ni yo por ti, ¿entiendes? Sino es cada uno de nosotros, analicemos nuestra condición. ¿Cómo está primeramente, este proceso de purificación? ¿Mi vida refleja que estoy esperando a Cristo de verdad? Y podemos hacer este análisis. ¿Cómo está mi comunión con los hermanos? No, pues no está bien. Bueno, recibamos la advertencia entonces que nos deja el cierre de esta carta, que nos lleva a ¿qué? A trabajar en nuestra comunión con Cristo. No podemos empezar a corregir nuestra comunión con los hermanos si no hemos corregido nuestra comunión con Cristo. Si no, ¿sabes qué va a pasar? Eso va a durar 3 días, 2 días. Trabajemos en nuestra comunión con Él para que nuestra comunión con los hermanos sea genuina. Todo fluye desde ahí. Es un principio bien simple. Si mi comunión con Cristo está bien, pues todo lo que yo haga entonces va a fluir desde allí y va a ser exitoso. No digo que no va a haber problemas, pero va a fluir bien. O sea, mi servicio a Dios, mi comunión con los hermanos, etcétera. Todo lo que yo emprenda, si mi comunión con Cristo está bien, pues todo va a estar bien entonces. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a finalizar orando. Muchas gracias, Señor, por esta carta que nos has permitido estudiar versículo a versículo.
Gracias porque en ella hemos aprendido tantas cosas. Empezamos viendo esta gracia que tú has repartido abundantemente, esta gracia que nos une a nosotros, esta gracia que necesitamos cada día para hacer tu obra, para tomar decisiones. Necesitamos de tu gracia, y mi hermano a mi lado también la necesita. Hemos aprendido, Señor, lo nocivo que puede ser la división, la cual nace desde una comunión contigo desequilibrada, dañada, incompleta. El no ver tu cruz, el no ver las bendiciones espirituales que has derramado sobre nosotros, nos lleva a eso, a estar en conflicto constante con nosotros mismos y con los demás. Pero Señor, tú sigues hablándonos en tu palabra para que seamos uno. Proclamamos tu venida, creemos que tú volverás, y volverás por una iglesia santa, formada por personas, formada por mí, formada por mi hermano que está en otro lado. Y si no puedo yo ver a mi hermano que está a un lado, ¿cómo pretendo ir al mismo lugar? Señor, por esto tú nos sigues instando en tu palabra a que seamos uno, así como tú y el Padre son uno. Que podamos, Señor, entender esto en nuestro corazón, no por imposición, no por miedo, no esperando recibir algo a cambio, sino por amor. Por esto, Señor, tú has enfatizado tanto y tanto en el amor en esta porción, un amor entrañable, de amistad, de lealtad, pero un amor también incondicional, el que hemos recibido de ti. Nos acorrala, Señor, y pones amor al principio, amor al final, y en medio lo que hay es un entendimiento de aquello que tú aborreces. Y Señor, si alguien aquí ha estado enemistado contigo, todavía no se arrepiente de sus pecados, que tu Espíritu Santo a través de esta palabra traiga convicción a su vida, que pueda reconocer su condición de necesitado, y que pueda, Señor, pasar de ser enemigo a ser amigo tuyo, a ser tu hijo, y vivir demostrando ese amor por medio de la obediencia, por medio de esa sujeción a ti y a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando en nuestras vidas, sigues hablando en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que sigas obrando en aquellos quienes están enfermos, que sanes sus cuerpos, que guardes a los que van a salir de viaje en estos días, y que, Señor, tu iglesia siga avanzando, tu iglesia siga creciendo, tu iglesia siga, Señor, siendo purificada por tu palabra, porque esto que estamos escuchando ahora contribuye con nuestra purificación, nos muestra las impurezas, pero tu palabra nos lava. Tú dijiste: ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Pero nuestros pies se siguen ensuciando, nuestras manos se siguen ensuciando, nuestros pensamientos, nuestra cabeza se sigue ensuciando, pero tú sigues estando disponible para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Que así sea, Señor, y que podamos dar testimonio, así como los primeros cristianos que decían: mira cómo se aman. De ellos no decían: mira qué grandes templos, mira qué bonito cantan, mira qué grandes conciertos hacen. De ellos decían: mira cómo se aman. Podemos ser, Señor, como aquella iglesia en Hechos 2, aquellos hermanos quienes se amaban tanto que lo demostraban vendiendo sus propiedades y sus bienes. El mismo apóstol Pablo, aún con estos quienes cuestionaban su apostolado, quienes cuestionaban su autoridad, él mismo dijo: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Que así seamos, Señor. No amar esperando ser amado, sino amar y gastar de lo nuestro, gastar nuestro tiempo, hacer a un lado nuestro orgullo y demostrar este amor con hechos. No ser de los que lo demandan, sino ser de los que lo dan. Gracias, Padre, por esta serie, por esta carta, una vez más, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.